Buenas tardes. A través de este video quiero compartir con ustedes la presentación del subtema Inteligencia Emocional y Comunicación Asertiva, que se encuentra dentro del contexto del tema número 12 de comunicación y feedback. Voy a compartir pantalla con ustedes para poder entonces juntos revisar nuestra presentación. Bueno, este trabajo de fin de máster corresponde entonces a un requisito de nuestro máster internacional en gestión universitaria de la Universidad de Alcalá. Como les adelantaba, vamos a trabajar en algunos minutos la inteligencia emocional y la comunicación asertiva. Y para esto es necesario definir y establecer una base de criterio donde vamos a poder consensuar que el concepto de inteligencia no es único y además es dinámico. Lo que nosotros conocemos hoy día ha mutado desde los años 70 aproximadamente, puesto que antiguamente las investigaciones estaban centradas básicamente en conceptos más medibles. Bien, hoy día hemos deducido a través de otras investigaciones que el concepto de inteligencia está también en alianza con lo conductual y vamos a ver también que con nuestras emociones. Entonces, a partir de eso, vamos a clasificar los diferentes conceptos de inteligencia que encontramos en la literatura y en diferentes teorías a través de 3 modelos. El primero, el modelo centrado en la estructura, composición, ¿verdad?, de la inteligencia. En este modelo, el foco se encuentra en poder determinar factores medibles con el propósito de establecer relaciones y diferencias entre rangos e individuos. Vamos a encontrar en este modelo 2 autores que también nos proponen ciertas ideas básicas de lo que para ellos es la inteligencia. Encontramos a Binet, quien nos manifiesta que la inteligencia para él se manifiesta en la rapidez del aprendizaje. Mientras tanto, en Lewis Terman, quien lo define como la capacidad para pensar de una manera abstracta. La inteligencia se desarrolla, según él, a través de la edad. Por lo tanto, a mayor edad vamos también adquiriendo mayores capacidades de aprendizaje, por lo tanto, siendo también más inteligentes. En el segundo modelo, el cual está centrado en el funcionamiento cognitivo, su tendencia entonces son los procesos mentales y cómo se pueden intervenir para modificar ciertas estructuras cognitivas. Todo con el objetivo de lograr que las personas sean más autónomas en el aprendizaje y en el conocimiento. En este modelo también encontramos algunos autores que nos proponen ciertas ideas de la inteligencia y encontramos también 2 que son los más relevantes de este modelo. Tenemos a David Wechsler, quien nos dice que la inteligencia como concepto entonces es la capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente y relacionarse eficazmente con el ambiente. Y también a uno de los grandes de la psicología, Jean Piaget, quien la define como la capacidad de adaptación, de interacción activa entre las capacidades heredadas y también las ambientales. Y aquí ya vamos haciendo un guiño a lo que entendemos hoy día por inteligencia, que se encuentran en el modelo número 3, el modelo C, modelos centrados en la comprensión global del desenvolvimiento social de las personas en búsqueda de su felicidad como una necesidad vital. En el fondo es también una capacidad de adaptación, pero donde no solamente incorporamos el elemento cognitivo, sino que también el elemento emocional y comportamental. Y allí tenemos entonces también algunos autores que también nos dan señas de algunas nociones de sus conceptos de inteligencia, y encontramos a Herbert Gardner, quien nos dice que la capacidad para resolver problemas o elaborar productos que pueden ser valorados en determinada cultura.
y para Goleman, Daniel Goleman, que es quien vamos a también usar en este trabajo como uno de los principales precursores del concepto de inteligencia emocional, a través de su libro también del mismo nombre, que nos dice que la inteligencia también puede ser emocional y que se define como la capacidad para reconocer los sentimientos propios, los ajenos y la habilidad para manejarlos. Bueno, todos estos autores, indistintamente las corrientes, los modelos y las épocas históricas en las cuales se encontraban, también nos dan a una luz de que el concepto es muy complejo de poder definir de manera única, de consensuar respecto de todos los elementos que podría tener la inteligencia. Sin embargo, nos ayudan también a poder visualizar cómo esto ha ido evolucionando según la misma sociedad, según el mismo ser humano, según lo refiere Goleman en su tratado, que es muy evolucionista. Pero todos coinciden en que finalmente es la capacidad para aprender con el fin de poder adaptarnos a ciertos desafíos, o quizás incluso en alguna oportunidad de moldear el desafío para que se ajuste a nuestra fortaleza y poder también asumirlo así. Bueno, entonces, ya que tomamos el concepto de inteligencia emocional planteado por Goleman, él nos dice, bueno, la inteligencia no solamente los conocimientos, no solamente lo técnico, sino más bien hoy día le incorporamos un elemento adicional que nunca estuvo ausente, sino más bien invisibilizado, que son las emociones. Para todos nosotros que trabajamos en el mundo de la educación, también esto tiene mucha relevancia. Hoy día los equipos no tienen que ser solamente actores técnicos, sino también actores que emocionalmente sean capaces de poder manejar sus propias emociones, como también leer y manejar las emociones de su equipo. Entonces aquí tenemos estos dos componentes que se interrelacionan. En uno tenemos la mente racional, donde se encuentra la reflexión, el análisis, la meditación, y por otra parte la mente emocional, donde se alojan los impulsos, los sentimientos y las emociones. De acuerdo a Goleman, desde su lógica evolucionista, como también lo había manifestado antes, el cerebro tiene la capacidad, una raíz emotiva. De hecho, él propone que una de las principales o de los primeros sentidos que nosotros atesoramos desde nuestro nacimiento y de nuestra evolución también primitiva es el olfato. Y el olfato también tiene una memoria emotiva. Entonces, el cerebro emocional juega un papel fundamental en la arquitectura nerviosa. Las zonas emocionales están entrelazadas a través de innumerables circuitos que ponen la comunicación en todas las partes de la neocorteza. Pero finalmente, estas emociones tienen una mente propia. Pueden ser entonces independientes de la mente racional. Y eso también es algo que es un hito dentro de lo que Daniel nos propone. Este mismo autor nos dice entonces cómo determinamos algunos factores mínimos para dar a conocer la inteligencia emocional. Y estos entonces son 5. Tenemos el autoconocimiento a través de la regulación emocional, la autogestión, la tenacidad, la toma de decisiones que pertenecen entonces a las decisiones responsables junto con la resolución de conflictos, los componentes psicosociales, las habilidades interpersonales a través de las habilidades de comunicación, la integración social y la colaboración. También encontramos la conciencia social con la empatía, hoy día muy importante, sobre todo con quienes trabajamos con equipos, y la conciencia social, y también la autorregulación, la conciencia de nosotros mismos y particularmente de nuestras emociones y cómo las manejamos y trabajamos, cómo las gestionamos, también la autoeficacia y la mentalidad de crecimiento. Esta infografía que nos resume, ¿verdad?, los factores de inteligencia emocional propuestos por Goleman, él los trabaja de manera mucho más detallada en un marco de trabajo de aptitud emocional, donde entonces encontramos los dos tipos de aptitudes que él nos propone, que son las personales y las sociales, y luego algunos otros focos que son los que nosotros podemos ver acá, como autoconocimiento, decisiones responsables y habilidades
Todo esto entonces en una especie de tabla, increciendo y con más detalle, ¿verdad?, en las habilidades concretas que nosotros debemos trabajar. Cómo nosotros podemos reconocer ciertas tareas y trabajos para definir y gestionar también nuestra inteligencia emocional. Como por ejemplo, la disposición que tenemos para aprovechar las oportunidades, prever, reconocer, satisfacer las necesidades del cliente, cultivar oportunidades a través de diferentes tipos de personas, alimentar relaciones interpersonales, trabajar con otros para alcanzar metas compartidas. Bueno, y ese hay un sinfín de otras tareas son las que también nosotros desde nuestra dinámica diaria de la gestión universitaria son las que deberíamos desarrollar y acuñar para poder también ir mejorando nuestro liderazgo y gestión. Pero aún no hemos llegado a un consenso de entonces qué es la inteligencia emocional, no la hemos definido como tal. Y vamos entonces a presentar la definición que nos da Goleman. Él nos define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y también los ajenos, de motivarlos y manejar bien las emociones de nosotros mismos y nuestras relaciones. Y esta definición la vamos a complementar también con la que nos da John Mayer y Peter Salovey, quien nos dice que es la habilidad de las personas para entender y percibir los sentimientos de forma apropiada. Capacidad también para asimilarlos y comprenderlos de la manera adecuada. Y la destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo en los demás. Con esas dos definiciones entonces nos vamos a quedar para cimentar la base de lo que vamos a entender por inteligencia emocional. ¿Y cómo relacionamos entonces la inteligencia emocional con nuestro segundo elemento de investigación, que es la comunicación? ¿Qué entendemos por comunicación? Bueno, la comunicación es un acto que es inherente al ser humano, es un acto a veces casi involuntario, siempre nos comunicamos, ¿verdad? No solamente con palabras, sino que hoy día con textos, con gestos. Incluso los más jóvenes hoy día podrían decir que se comunican a través de otros elementos tecnológicos como emojis, stickers o otros elementos que puedan ser parte de la red social de turno. Pero siempre nos comunicamos, siempre podemos nosotros transmitir lo que queremos transmitir. Y la comunicación tiene 4 funciones principales que son las que nosotros podemos ver acá: el control, la motivación, la expresión emocional y también la información. ¿Cómo se materializa esto en una institución o en el día a día de la gestión de liderazgo? La primera es utilizada, por ejemplo, desde la línea jerárquica para señalar instrucciones y orientaciones respecto del trabajo que se espera. La motivación, por su parte, entonces, esclarece a nuestro equipo, a nuestros colaboradores, qué es lo que se debe hacer y si se están desempeñando de la manera adecuada y lo que deben hacer para optimizar su rendimiento. Nosotros entonces les hacemos ver qué esperamos, cómo lo queremos, para ellos también focalizar su energía y su trabajo y lograr el objetivo. La expresión emocional, nosotros también podemos, cuando los colaboradores nos observan, ¿verdad?, nuestro trabajo como un medio para interactuar con los demás. No solamente el trabajo está en la consecución de metas, en la elaboración de tareas, sino que también existen espacios y encuentros donde los colaboradores y los diferentes equipos entonces también se pueden dar licencias para expresarse emocionalmente. Generalmente son espacios más informales, como por ejemplo la hora de la colación, la salida y algunas otras actividades de camaradería. Y finalmente, la información es lo que nosotros queremos transmitir respecto de la toma de decisiones, ya sea desde la jefatura o desde el colaborador.
Y en teorías de la comunicación tenemos muchas que están desde las generales, algunas que son más bien temáticas por significado, la persuasión, pero vamos a hoy día a acuñar la teoría del mensaje interpersonal, la cual se basa en cómo expresamos diferentes mensajes y cómo estos son percibidos, manifestando diferentes comportamientos durante la conversación. De aquí entonces encontramos que esta misma teoría nos hace sentido para comprender la comunicación organizacional. Y dentro de la comunicación organizacional tenemos este cuadro, esta tabla, que nos permite comprender entonces de qué manera se da. Tenemos una comunicación hacia arriba, es decir, emana desde las jefaturas hacia el colaborador, es vertical. También tenemos una comunicación, hacia abajo la anterior, hacia arriba, es decir, ahora desde el colaborador hacia la jefatura. También una horizontal que se da entre los colaboradores del mismo nivel jerárquico. Y también la comunicación diagonal, es decir, que cruza diferentes estamentos hasta llegar a la jefatura, o viceversa, desde jefatura pasando por diferentes estamentos hasta un colaborador de un rango inferior. Bueno, este sistema de comunicación y comprender los niveles en que se da y los flujos de las direcciones en las que se da, también nos ayuda entonces a comprender que la comunicación es vital para poder desempeñarnos y desenvolvernos con nuestros colaboradores. Cada colaborador a lo menos necesita tener información respecto de qué trabajo es el que voy a desempeñar, cuál es el puesto concreto, y cuáles son las normativas de la empresa y las condiciones legales en las cuales yo me voy a desempeñar. Aquí entonces es donde la comunicación asertiva, es decir, tomando todos los elementos anteriores de la comunicación, los vamos a conjugar ahora con algunos elementos también de la inteligencia emocional como la asertividad, y vamos a tener como resultado la comunicación asertiva. Tenemos una definición de comunicación asertiva que la da Wolfe y que la define como la conducta asertiva es la expresión adecuada socialmente aceptable dirigida hacia otra persona de cualquier emoción que no sea la respuesta de ansiedad. Bueno, entonces con esa definición vamos a encontrarnos que cómo nos podemos comunicar entonces asertivamente. Y existen las 7 C de la comunicación asertiva, que debe ser cortés, concisa, completa, correcta, coherente, clara. ¿De qué manera debe ser clara? El uso de las palabras necesarias, precisas, en un lenguaje sencillo, que sean también acorde a nuestro interlocutor, a nuestro receptor, sin ambigüedades, que sea también concisa, sintetizar la idea. A veces queremos comunicar y nos vamos por las ramas, somos muy detallistas, pero nuestra comunicación para ser asertiva debe ser concisa. Pensar previamente lo que yo quiero comunicar. Además debe ser concreta. Una buena manera de expresar nuestro razonamiento desde la lógica es la forma deductiva. Correcta. Y esto es muy importante, ser veraz en la información, transparente, a fin de también generar confianza. Porque además tiene que ser correcta, porque el otro tiene que tomar decisiones respecto de lo que yo le voy a informar o comunicar. Coherente. Lo que se expresa debe tener orden lógico. A veces es necesario adaptarnos a quien nos escucha, a quien escucha nuestro mensaje. Debe ser completa, entregar información completa a fin de que el receptor pueda tomar las mejores decisiones también, ¿verdad? Sin prescindir de nada. A veces obviamos algunos elementos que para nosotros no son importantes, pero que para el otro tienen real significado. Y también cortés. Ser amable, empática, y por supuesto esto va a consolidar nuestras emociones. Sin agresividad,
tomándonos ya desde lo que yo quiero comunicar y no desde la persona. Sobre todo cuando yo debo hacer algunas observaciones, también hablarlo, o el feedback, que lo va a hablar mi compañera un poco más adelante, hablarlo respecto del evento y no desde la persona. Bueno, entonces quiero finalizar esta parte de la comunicación afectiva compartiendo una definición que también un poco engloba lo que hemos dicho hasta acá. Flores la define como la habilidad verbal para expresar deseos, creencias, necesidades, tanto positivas como negativas, así como también para establecer límites de manera directa, honesta y oportuna, respetándose a sí mismo como individuo y durante la interacción social, entendiéndose esta como las relaciones o situaciones de la vida cotidiana, relaciones afectivas, donde existe una interacción con personas involucradas sentimentalmente, y también en las relaciones educativo-laborales, en las que interactuamos con autoridades y compañeras en un contexto sociocultural determinado, que es donde principalmente nos desenvolvemos nosotros como directores y directivos de las diferentes casas de estudio. Dicho lo anterior, tenemos 4 conclusiones para compartir. La primera es que no es posible actuar independientemente desde el raciocinio y las emociones. La inteligencia emocional se convierte entonces en el puente que une a ambas mentes, como lo dice Goleman. Las competencias técnicas son muy valorables, pero hoy día también es importante poder gestionar y que articulemos ambos, entonces nos vamos a poder también adaptar mejor a nuestro ambiente y también a nuestro entorno. Los cambios sociales hoy exigen entonces además un constante aprendizaje. Se entraban flujos dinámicos de comunicación, cada vez más diagonales y horizontales y menos verticales, posicionando al otro como un sujeto también de derecho, de opinión, de valor. La inteligencia emocional en directivos de universidades es esencial para mejorar el rendimiento con los colaboradores y, por supuesto, impactar a quienes son nuestro también foco de atención y nuestro público objetivo, que son nuestros estudiantes. Y finalmente, el liderazgo eficaz, sea por medio de la comunicación efectiva, y contar con líderes permitirá contar también con equipos de trabajo orientados al cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Por lo tanto, trabajando en nuestra inteligencia emocional y comunicación asertiva, no solamente vamos a ver que nuestra vida nuclear se impacta, sino que también nuestra vida laboral y nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Lorena Martínez Verduzco y como parte del trabajo final del Máster Internacional en Gestión Universitaria, voy a compartirles el tema de la comunicación y el feedback, con el subtema el feedback y la comunicación efectiva. ¿Qué quiere decir esto? El concepto de feedback o retroalimentación es ampliamente usado en la teoría administrativa y es un elemento esencial para los alumnos durante su vida universitaria. Dar retroalimentación es una habilidad fundamental que requiere todo directivo y recibirlo requiere de una enorme capacidad de aceptación de los propios errores y sobre todo un propósito de mejora. Sin embargo, se da por sentado que todo directivo y sobre todo docente en el concepto del MIGU saben cómo dar un feedback efectivo hacia sus subordinados o sus alumnos. Más aún, se asume que los propios subordinados, compañeros y estudiantes son receptivos al feedback y están abiertos a escuchar sus áreas de mejora. Por lo anterior, aprender nociones básicas sobre el feedback se vuelve de gran valor, particularmente en el ámbito universitario, en que tener éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje depende, en gran medida, del diálogo de retroalimentación que se genere entre el docente y en el alumno. En la presentación les voy a compartir sobre todo 5 temas.
Primero definiremos qué es el feedback, después hablaremos de los más importantes errores al dar feedback, cómo dar un buen feedback, qué es la comunicación efectiva y un estudio interesante sobre el feedback en las universidades antes de llegar a las conclusiones. Ahora bien, no existe una definición universalmente aceptada de feedback. Algunos autores lo definen desde el emisor, otros lo reciben o lo definen desde el receptor y otros más distinguen entre lo que es un verdadero feedback y solamente una comunicación que resalta un área de oportunidad. Para efectos de esta investigación tomaremos la definición de Ramaprasad, que dice que el feedback es la información sobre la distancia entre el nivel actual de desempeño inicial, proceso o resultado y el nivel de referencia con el parámetro de un sistema. Esta información busca modificar la distancia entre el nivel actual y el parámetro. En esta definición encontramos tres cuestiones. Primero, un parámetro del sistema. Para dar feedback tenemos que tener un parámetro inicial, un parámetro del proceso o un parámetro del resultado. Después, tenemos que entender también, para definir el feedback, que exista información, que existan condiciones de datos y que existe un mecanismo de medición. Si algo no se mide, no podemos retroalimentar. Y finalmente, tenemos que utilizar esta información para dar feedback. Si no la utilizamos, pues simplemente es un error o una comunicación. Ahora, ¿cuáles son los errores más importantes al dar feedback? Distinguiría 5. Primero, un error es dirigir el feedback a la persona y no a las acciones. Esto es muy importante. Tenemos que dirigirnos a lo que la persona hace, no a sus defectos, no asignarle adjetivos a la persona. Un segundo error muy común es dar un feedback muy vago, hacer referencias a errores generales y no específicos, no a momentos o no a situaciones. Un tercer error es cuando el feedback hace referencia a lo que otros piensan y no a lo que yo como retroalimentador pienso. Un cuarto error es dar un feedback demasiado largo, demasiado extenso, no prepararlo y por tanto, pues no tener un buen resultado. Y un quinto error muy común es amenazar con algún castigo o consecuencia. Recordemos que el feedback es invitar a una situación de mejora. De ninguna manera implica amenazar con algún castigo. Así que una manera correcta de dar feedback es a través de tres situaciones. Primero, enfocarse en la situación. Cuando demos feedback, tenemos que enfocarnos en la situación particular, no en la persona, no asignarle adjetivos, no hablar de sus efectos, sino la situación sobre la que queremos retroalimentar. Segundo, necesitamos solicitar un comportamiento. Dar un buen feedback implica invitar al otro a mejorar su comportamiento. Y tercero, identificar el impacto de nuestras acciones. Cuando damos un buen feedback, le decimos a la persona lo que sus acciones representan para la empresa, para la organización, para la universidad o para sí mismo y lo invitamos a un nuevo comportamiento. Y dar un buen feedback implica desarrollar nuestra propia autoconciencia de lo que es tener buenas acciones y además desarrollar la escucha activa. Desarrollar la escucha activa implica parafrasear, implica poner atención a la otra persona, implica que escuchemos no solamente con nuestros oídos, sino con todo nuestro cuerpo. Así que para dar una buena retroalimentación necesitamos centrarnos en el otro, empezar por solicitar permiso. Frases como puedo compartir contigo una observación, acerca a las personas, disminuye la ansiedad y plantea el escenario para una conversación versus una confrontación. Para que el feedback sea efectivo es importante plantear el escenario para comunicarnos efectivamente, incluyendo saber escuchar. Así que comunicarnos para dar un feedback efectivo incluye crear una apertura a partir de solicitar permiso, expresar a la persona lo que hemos observado, lo que pensamos de este comportamiento y después expresar nuestro sentir con respecto al mismo. Esto quiere decir que para comunicarnos, que para dar un buen feedback primero debemos saber comunicarnos. La comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más personas. Para que la comunicación sea efectiva, necesitamos los elementos que vemos en este esquema. Primero, un emisor, que es la persona que detona el mensaje, un receptor,
que es la persona que recibe el mensaje, un mensaje que propiamente es la información, los datos o el contenido que un emisor transmite a un receptor, y se espera que el receptor entienda esta transmisión para que la comunicación sea fluida y eficaz. Necesitamos además un canal que es el medio por el cual se transmite el mensaje. Los canales pueden ser orales o escritos, aunque algunos autores agregan también un canal corporal, que es nuestro propio cuerpo, nuestros gestos, nuestras expresiones faciales, nuestras posturas, y otros agregan también un canal visual, como pueden ser los dibujos, los colores, los símbolos, las fotografías. Aquí incluimos también, como parte de una comunicación efectiva, un código que lo conforman los datos, los antecedentes, las normas, el idioma mismo del que se habla, y es importante que esto se comparta. Y finalmente, un contexto, que puede ser tanto físico como psicológico, y el ambiente en el que se lleva a cabo. Así que una retroalimentación efectiva se ve mucho como esto: compartir con la persona a quien queremos retroalimentar nuestras observaciones. Acuérdense, ser objetivos, no la persona, lo que observamos. Luego nuestros pensamientos, lo que pensamos sobre esa situación. Luego nuestros deseos, lo que esperamos que la otra persona mejore. Y todo esto involucrando nuestros sentimientos. Todo feedback, para ser efectivo, debe planearse, después darse y partir de una escucha profunda de lo que es el otro. Ahora bien, dentro de mi investigación les compartí una investigación que se narra en el libro Reconceptualizing Feedback in Higher Education, de los autores Bolt y Wicklow. Estos autores presentan encuestas realizadas con estudiantes del Reino Unido con el objetivo de conocer su interés y la importancia de participar en el tema de feedback. Los autores resumen sus conclusiones en dos grandes temas. Los alumnos quieren feedback en forma de finals y de talk. ¿Qué quiere decir finals? Que el feedback sea innovador, accesible, que esté sentado en el aprendizaje y sobre todo en los estudiantes. Y asimismo, el feedback debe de estar en forma de talk, es decir, debemos dar el tiempo suficiente a nuestros alumnos, debemos ser lo suficientemente accesibles para sentarnos en lo individual con cada alumno, debe ser legible, porque por ahí los alumnos decían que muchas veces los profesores tienen muy mala letra y no se entiende, y finalmente debe de ser constructivo, es decir, debe considerar una retroalimentación para que el alumno sea mejor estudiante, pero sobre todo mejor persona. Así que a partir de esto concluyo. El feedback es un elemento esencial para todo docente y para todo directivo. Toda persona que quiera dar un buen feedback debe prepararse, debe entender lo que esto implica, y sobre todo, el feedback parte de uno mismo, de una autoconciencia, pero implica también a los demás, porque finalmente el feedback nos hace ser mejores para los demás. Muchas gracias.